Ahorrador de electricidad Staminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Staminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecte su economía de negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 921-481-249. Ahorrador de energía Staminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Una nueva edición del Festival de Zarzuela de Canarias presentan los amigos canarios de la zarzuela. El Teatro Cuyás será el escenario de estas magnas obras, un magnífico elenco de cantantes que estarán acompañados por la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, la Orquesta Sinfónica de Las Palmas y el coro del Festival de Zarzuela de Las Palmas de Gran Canaria. Completan un programa musical a la altura que este festival se merece. Tienen una cita inexcusable con el Festival de Zarzuela de Canarias. Venta anticipada en entradas.com o en las propias taquillas del Teatro Cuyás. Más información en Los Amigos Canarios de la Zarzuela. El ahorrador de electricidad Staminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Staminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Staminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Staminal, su seguro de ahorro. Hola, buenas noches, estamos aquí en el Enfoque. Hoy nuestro tema es, pues de mucha actualidad. Vamos a hablar de la política, vamos a hablar de lo que significa la política para el hombre de a pie, lo que significan los políticos, un poco la opinión de dos personas que ahora les voy a presentar, de dos invitados que han sido políticos, han sido cargos públicos y ahora mismo están libres, no tienen nada que ver con la política y yo creo que también es bueno escucharlos, sobre todo gente que ha pasado por ahí, por ese lado y que en alguna ocasión, en algún momento se han ido por no estar de acuerdo o como algún invitado lo dirá, lo han echado porque no estaba de acuerdo en la forma de que él hacía las cosas, que a lo mejor eran las que estaban bien. A mi izquierda se encuentra Emilio Ramos, que buenas noches, Emilio. Buenas noches. Que fue ex concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Arucas, ex concejal de Hacienda y 6 concejalías más en un determinado momento, hace unos años. Y a mi derecha se encuentra Pascual Mota. Buenas noches, Pascual. Buenas noches. Que también en otra época fue concejal de deportes del Ayuntamiento de Las Palmas. Los dos casualmente, no por nada, han pertenecido al Partido Popular, que es el partido que está actualmente en el gobierno español y particularmente también en el gobierno del Ayuntamiento de Las Palmas y en el Ayuntamiento de Arucas no,
pero bueno, también ha estado hasta hace muy poco. Hablamos contigo, Emilio. ¿Cómo quedaste tú de la política? ¿Tú sabías cómo quedaste después? Porque además yo creo que esa es la primera pregunta para un ex político. Bueno, yo entré a la política con ilusión y la verdad es que verdaderamente salí con mucha desilusión. La política, hombre, entré estuve con José Mari Ponce cuando se presentaba la primera vez a la alcaldía, pues hicimos una buena campaña y salimos en ese momento, que fue en el año 2002, y pactamos con el Partido Socialista. Al año y medio se rompe el pacto, vamos a la oposición. En el año 2006 nos presentamos otra vez y pactamos con Coalición Canaria. Otra vez lo mismo, al año y medio se rompe el pacto. Lo que sí he descubierto que la persona que va a un ayuntamiento y trabaja bien o quieren hacer las cosas bien, no caen bien. No caen bien. Ni en tu propio partido. Ni en mi propio partido, porque ya en el 2011 propios compañeros se atreven a decir que yo mismo, no vamos a nombrar otro, que restaba voto al Partido Popular, en la cual me gustaría ver un concejal de cualquier ayuntamiento, como la dedicación plena que le di yo a 6 concejalías, como llevaba esta última legislatura. Yo entraba al ayuntamiento a las 6 de la mañana y salía a las 10 de la noche, dedicado pleno y exclusivo al ayuntamiento, sin contar los domingos y sábados, que todos los domingos había procesiones o esto, lo otro, vamos, un abandono total a la familia, pero total. O sea que tu desencanto ha sido total. Total, y máximo con los ex compañeros que se atreven a decir cosas de esas, cosas que esos compañeros pasaban por el ayuntamiento de Rosa. Pascual, bueno, tú fuiste concejal también de deporte del Ayuntamiento de Las Palmas. Tú salías de la política, ¿cómo te sentiste en aquel momento y qué sensaciones tuviste? Igual que Emilio, pero multiplicado por 20. ¿Por qué razón? Porque yo no he sido del Partido Popular nunca, hasta que un día yo había hecho mis pinitos con la operación de los alcaldes, que don Paco Araña me llamó para el Senado, y después con Gregorio Toledo también formamos un equipito bastante lindo de política, pero pasaba siempre lo mismo. Entras con mucho ímpetu, escalas posiciones y te pones más o menos en el púlpito principal, pero hasta una línea. Esa línea no la puedes traspasar nunca, porque los tejes-manejes se hacen un poquito más arriba. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí me contrataron José Miguel Bravo y Andrés Melián, como que fueron los que me avalaron la ficha que me hice el Partido Popular. Yo era un hombre muy conocido, muy popular de mi oficio, muy trabajador, y quería una persona trabajadora como yo, honrada, y que el nuevo partido del PP, que estamos buscando gente como tú, porque gente que conoce la sociedad, sabe de tu trabajo. Coño, al cabo del tiempo, el trabajo era lo que menos interesaba de mí, porque yo trabajé mucho, igual que Emilio, mucho. Lo que pasa que si me ordenaban que las casas había que pintarlas verdes, si yo creía que tenían que ser moradas o de otro color, yo decía mi opinión y decía, pues yo creo que quedaría mejor. Entonces ya no opinas diferente, te conviertes en enemigo. Como lo que decía, que estás alrededor y dicen en política que vigila a tus compañeros, que tus enemigos ya vendrán solos. ¿Por qué? Porque yo me he dado cuenta, y no es crítica, sino es matizar las cosas como son. Tú verás, hay gente formada, lo cual no quiere decir que sea válida para la política. Saber matemáticas no te da un índice de ser mejor político. Hay mucho mindungui que no tienen narices de ganarse un sueldo medianejo en la calle, porque no tienen base, ni preparación, ni nada, y la política, pues sin ser ni un gran espectacular sueldo, es mejor que el que sabrían ganarse en la calle. No tienen calidad,
Te diría yo que de los equipos de concejales y de consejeros y así, yo diría que un 20 o un 30% es gente más o menos válida y lo demás es aprovechados. Trepas, que decimos, gente que se acoge a la política como un clavo ardiendo porque aquí quizá comeré un poquito mejor que con lo que me dan por la calle. Está devaluada, la participación política está devaluada, está vigilada y además no tienes delegaciones, todo es mentira. Tú eres concejal de deportes, a mí me quitaron una subvención de 12 millones a punto de hacer la gran prueba del Powerman. Yo tuve que estar pasando la bandeja por toda la ciudad, empresas y así, para recuperar los 12 millones que me habían quitado para joderme a mí. Pero es que a mí no me joden, joden a la ciudad. Ellos se creen que a ti te pueden amargar la vida jodiéndote, quitándote dinero de los presupuestos. Y estoy hablando en lo que a mí me pasó, pero que pasa en la mayoría de los ayuntamientos. Si no eres el alcalde, el de urbanismo y el de tal, el triunvirato, no mandas nada. Y a la primera de cambio, bueno, a mí, cuando me dicen, ¿dejaste la política, Pascual? Digo, no, yo no la dejé. A mí me echaron. A mí me echaron porque en la siguiente, hombre, no me echaron, pero en la siguiente legislatura no contaron conmigo, que es lo mismo. O sea que si te aplegas, besas el trasero del que manda y te siguana al siguana, pues yo nací blanco y el siguana no lo sé pronunciar bien. Emilio, la gente tiene ahora mismo una mala imagen de los políticos, pero en parte yo creo que tiene razón, porque normalmente muchas veces, pues, bueno, no se habla, pero todas esas bambalinas que van detrás, todos esos tejes-menejes, como decía Pascual, esas instrucciones, esas direcciones de partido, en el cual tú no puedes tener tu propia decisión, y si eso es blanco, y no porque te diga el partido que es negro tiene que ser negro, todo eso que la gente lo está viendo, tienen razón, que esa mala imagen que tiene la política, se lo ha buscado la política, ¿no? Sí, sobre todo la gente que se ha integrado, la gran mayoría. Vamos, el señor Pascual ahora mismo me ha dicho una verdad como un templo. Realmente lo estaba escuchando y lo estaba viviendo. Y te estaba fotografiando. Lo estaba viendo yo realmente en la política. Nosotros en el 2002, te lo digo nosotros, Partido Popular de Aruca, los concejales que salimos en 2002, teníamos que pactar por orden del partido con un cierto partido y no pactamos y por eso nos sancionaron un año por desobedecer órdenes. Pero es que en Aruca en aquella época gobernaba Coalición Canaria, había que desaparecerlo y pactamos con otro partido. Sí es cierto y muy cierto que nuestro mandatario, el superior, nos dijo: no saben ustedes con quién están pactando. Y efectivamente, al año y medio surgió. Pero en ese momento había que romper el hielo. Y se rompió. Y se rompió. Luego también, otra mucha razón que me está diciendo papá, oye, sí, que eso, si es el alcalde, es urbanismo, y hay muy pocas consejerías luego que se respeten en ese aspecto de los presupuestos, hablamos ahora. Que el ciudadano está descontento con la política y con los políticos, muy cierto. Sí, aquí, y con razón. Y con razón, y con mucha razón. El señor Pascual ahora mismo ha dicho verdades como templo. Lo considero pues con mucha más experiencia que yo en este aspecto, porque yo en la política pues estuve ayer y salí antes de ayer, ¿no? Y vamos, ¿vale? Al ciudadano tiene otra forma de atenderlo. Digo, mire, yo cuando fui en el 2002 concejal de Hacienda, la secretaria que me tocó me pregunta el primer día que llego, don Emilio, ¿cuándo recibe usted a las personas? Y cuando las recibo, si estoy aquí y no tengo nada que hacer, o estoy haciendo cosas que puedo responder, todos los días y a toda hora no. Es que el concejal antiguo solamente lo recibía los jueves de 10 a 12. Es posible que un señor que esté dedicado solo y exclusivo a la política, que vive de la política, que le paga al pueblo ese sueldo, pueda atender a 36.000 habitantes en 2 horas, un día a la semana, que son un médico del seguro, aunque le pagamos también, y ya ve veces cómo nos atienden,
No, hombre, hay derecho, el ciudadano se merece otra cosa. También es cierto que el ciudadano cree que tiene derecho a todo. Oye, hay escalas que se pueden hacer. Yo me tropecé en muchos problemas cuando fui concejal de alumbrado y de parque y jardines. Hasta fui concejal de cementerio y hasta los muertos se quejaban, ¿no? Porque verdad que en Aruca se quejan todos, ¿no? Pero muchas cosas se solucionaban con trabajo y con empeño y con ganas. Yo era un concejal que tenía estaba todo el día en la calle, iba a muchas concejalías de calle, de tratar con el ciudadano. Y muchas veces lo decía, mire señor, esto hay que hacerlo así, así, porque realmente hay que hacerlo así. Y mucha gente lo comprendía. Y eso es la realidad. La realidad. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa. Estamos hablando con Pascual Mota y con Emilio Ramos, estamos hablando de política, sobre todo con dos expolíticos, que bueno, pues un poco es el sentir de quien se sale de la política por no estar de acuerdo, o sobre todo porque no quieren tragar, porque aquí parece ser que para durar muchos años en la política hay que tragar, tener buenas tragaderas, que se llama. Hacemos la pausa, volvemos enseguida. El ahorrador de electricidad Estaminal es el único aparato en el mercado que reduce el consumo de electricidad tras haberse instalado en miles de hogares en Canarias. No deje que su factura de electricidad afecte su economía familiar. El ahorrador Estaminal le garantiza una reducción de un 10 hasta un 35% de su recibo de luz. Estaminal no necesita ninguna instalación especial, es autoinstalable y no consume electricidad. Diga basta al excesivo consumo de electricidad y llámenos al 928-481-249. Reduzca hasta un 35% de su factura de electricidad. Estaminal, su seguro de ahorro. Una nueva edición del Festival de Zarzuela de Canarias presentan los amigos canarios de la zarzuela. El Teatro Cuyal será el escenario de estas magnas obras. Un magnífico elenco de cantantes que estarán acompañados por la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, la Orquesta Sinfónica de Las Palmas y el Coro del Festival de Zarzuela de Las Palmas de Gran Canaria completan un programa musical a la altura que este festival se merece. Tienen una cita inexcusable con el Festival de Zarzuela de Canarias, venta anticipada en entradas.com o en las propias taquillas del Teatro Cuyás. Más información en Los Amigos Canarios de la Zarzuela. Ahorrador de electricidad Estaminal. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estaminal ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuestos sin compromiso al 928-481-249. Ahorrador de energía Estaminal, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Seguimos aquí en El Enfoque, seguimos hablando con Pascual Mota y con Emilio Ramos, seguimos hablando de la política, sobre todo de la expolítica, porque ellos son expolíticos. Y está de moda hablar de política porque bueno, nos están haciendo pasar muy malos momentos los políticos. ¿Se solucionaba algo si, por ejemplo, hablando de concejales, no tuvieran sueldo? ¿Desaparecería mucha gente que vive de la política? Mira, yo te diría que... Sobre todo la gente que acudiera, que hay gente que tuviera sus posibles y no necesitaran
Pero mira, yo creo que un sueldo, una persona que trabaja, tiene que tenerlo. Pero un sueldo, como tiene mucha gente, lo que no puede ser lo que fue en la época postfranquista, que la gente rica, la gente emancipada, encima era el alcalde del pueblo o era del parlamento o de lo que fuera. ¿Por qué? Por el privilegio de ser una persona importante. A lo mejor era más cazurro que el más tonto del pueblo. Pero que esto no, yo creo que debería de llegar la gente a la política con ilusión, como llegó Emilio, como llegué yo. Porque a mí, además, yo era una persona que había venido de fuera. Y con 65 años, pues yo dije, yo soy feliz, tengo mucho que agradecer a esta gente, a esta tierra, debe de haber nacido ser agradecido. Y me pidieron colaboración y yo fui. ¿Qué colaboración? Yo entiendo que la política no es los grandes puentes y las grandes infraestructuras, que por supuesto que es donde se manejan altos intereses. Pero yo soy de cambiar el bombillo que se ha apagado de la esquinita, la baldosa que se mueve, el tal, porque la viejita o el vecino lo va viendo y dice, coño, todavía no me han cambiado el bombillo. ¿Entiendes? Esas pequeñas, grandes cosas que son los que animan el día a día, como recibir gente. Hay mucho mindungui, porque son mindunguis, que no valen 2 duros, que el hecho que han puesto los galones de concejal, coño, le han dado una categoría ya que no se lo ven, ya piden horas y citas. Mi despacho siempre estuvo abierto de par en par. Y el que entraba, pasa Pepe, ¿qué hay? ¿Qué pasa? ¿Me entiendes? Porque estaban en su casa. Yo atendía como es mi obligación. Esa política del popularismo, de hablar con la señora que te habla de las cagaditas del perrito que pasan por ahí y se quejan, y que tú le llames y te diga, no me diga que usted es el concejal que me llama por eso. Señora, usted me ha llamado, yo le contesto. Sentir que tienen el político a su lado, intentando solucionar los problemas que tienen. Si no puedes, darle una explicación del por qué no se puede. Pero claro, yo tampoco puedo decir, pues no se puede porque otras personas con más autoridad que yo no les da la gana de atenderla. No se puede decir. Y para eso llega un momento que ya te da asco el estar dependiendo de unos servicios que tú no puedes dar y que por mucho que te esfuerces, por mucho que trabajes y por mucho que te rompas el coco, presentas un gran proyecto y te dicen, como no eres del grupito, no te dan cartas para jugar. Y te quedas poco a poco, te dejan presupuestos bajos, te van quitando esto, te van anulando presupuestos y llega un momento que dices, bueno, ¿aquí qué hago yo? Yo he ido a servir a mi pueblo, la gente que me acogió, a hacer algo, dar algo de mí, pero es que no te dejan, porque los que mandan deciden de electricidad, de hacienda, de deportes, todo lo deciden ellos, y si te dejan hacer algo es porque para que justifiques el sueldo, pero es que no te dejan trabajar, es así. Y a lo mejor es mejor, porque con los mindunguis que hay por ahí, si le dejaran solo haciendo cosas, destrozarían la ciudad de arriba abajo. Bueno, estamos escuchando a Pascual Mota y Emilio Ramos y las cosas son así, ahora mismo la situación que estamos, esta crisis, ¿cómo la ves tú, Emilio? Bajo el gobierno de España, bajo el gobierno de Canarias, ¿cómo ves tú que se están haciendo las cosas? ¿Qué opinión te da, tío? Además tú que siempre has estado metido en números. Pero, bueno, yo la opinión que tengo generalmente, el gobierno nacional ha llegado ahora a un momento que se han encontrado las cosas como me las encontré yo cuando fui concejal de Hacienda, nos las pintaban de una forma y ahora cuando sacan números son de otra. Que está haciendo muchos recortes, es cierto, pero es que yo lo digo y... Pero y no está haciendo, por el otro lado no está haciendo nada, es decir, por el tema de crear y de incentivar la pequeña y mediana empresa y de... Sí, es que yo no veo el otro lado, sí, la izquierda, pero la derecha no. Bien, yo estoy de acuerdo contigo, pero una casa siempre he oído yo decir, y lo he visto que se hace por los cimientos. Si tú no tienes un buen cimiento, no tienes una base de cómo está tu empresa, tú no puedes emprender. Tú no puedes emprender, es lo que entiendo yo, ¿no?
Es decir, hombre, el gobierno ahora mismo está cortando muchas cosas porque hay que llevar. Yo le digo, yo cuando estaba en el ayuntamiento, concejal de Hacienda, allí los presupuestos eran bárbaros. Digo, pero bueno, ¿esto dónde va a salir? Porque se ha tirado mucho dinero. Sí, es decir, los gastos eran fijos. Capítulo 1. Un ayuntamiento de Arouca no puede tener un capítulo 1 con el 75% del presupuesto. Arouca tiene 500 empleados, un ayuntamiento, y encima vas y no te atienden bien. Empleados y enchufados. Ya enchufados, ya eso ya, vamos, eso ya es electricidad pura, ¿no? Eso ya da calambre. Pero que no se puede, que es lo que decía yo en el 2002. Hay que hacer un recorte personal. Pero este país ha sido tan rico que con todo lo que se ha tirado, con todo lo que se ha contratado, con todo, todavía está funcionando. Sí, está funcionando, pero estamos muy hundidos y todavía no hemos llegado al fondo de la realidad, porque vivimos artificialmente. Yo le decía al alcalde en aquella época, a Ángel Víctor, que era alcalde, decía, vamos a ver, Ángel, ¿cómo puedes comprender tú que se pueden pagar estas cosas, se pueden hacer estas cosas, si es que debemos 4,5 millones de euros? ¿Pero cómo? Los ayuntamientos o los concejales o los alcaldes tienen que pensar que el sueldo que llega a su casa, si ganan 3.000 euros, no pueden gastar 6, u 8 o 9 y ya se pagará. No, señor, usted tiene que adaptarse a lo que gana. Eso es lo que tienen que haber hecho desde hace mucho tiempo. El gobierno de Canarias, ¿cómo ves tú, bajo el punto de vista ahora que tú observas, cómo lo está haciendo? El gobierno de Canarias, con respecto a esta situación. Muy mal, porque yo una vez dije que aquí habría que aprender a utilizar las escobas catalanas. Y me dijeron, ¿y coño, cómo son las escobas catalanas? Digo, sí, de esas que solamente saben barrer para adentro. ¿Qué quiere decir? Que aquí Tenerife es la que tiene la escoba más grande. Y los políticos gran canarios han siempre ido a comer al bebedero de Tenerife, porque ahí tenían su puesto pactos y tiembla. ¿Qué pasa? Que han ido creando una subinfraestructura llamada política, llamada de asesoramiento, que llegó un momento, los nuevos variedades de las cartas de ciudad grande y tal, venía lo que era el director, nombramiento de directores. Llegó un momento que el que había sido elegido para una concejalía, pues mandabas menos que el director, que era un enchufado, así en la línea horizontal directa, el director, los asesores. Ahora mismo yo veo, pero pasmosamente, la señora Cospedal, que va a quitar el sueldo a los diputados. Bueno, puede ser una medida, eso lo cobrarán los plenos, las comisiones, etcétera, etcétera. Se ganará un sueldito, por ahí dices, bueno, pues mira, es una medida de ahorrar del capítulo 1, que en Las Palmas también era el 70, 75 o 80, no sé. Pero amigo, no ha tocado ni un solo de sus asesores, de esos directores, asesores. Pues si todas las administraciones tienen funcionarios que están deseosos de trabajar, lo digo sinceramente, yo he estado trabajando y a mí no tienen nunca un problema con ningún funcionario. ¿Por qué? Porque es gente que sabe en todos los ratones por dónde están, sabe a las facilidades, sabe las cosas y te lo facilitan muy bien. Lo que pasa que siempre viene el superpuesto. ¿Y qué pasa? Que eso va creando el capítulo 1, que al final no hay para comprar ni bombillas. Y llega un momento que tú ves cosas, por ejemplo, aunque no sea del mismo tema, el señor Artur Mas, con sus independencias y sus chorradas, a mí me duele mucho porque yo soy catalán. Pero que yo veo con una persona que, con la demagogia que gastan para pedir más, él no se acuerda, yo sí, porque tengo ya 80 años. Cuando terminó la guerra, que España estaba destruida, todo el dinero franquista se volcó en el país catalán y el vasco,
porque había que poner en marcha las industrias mejores que había para fortalecer y para hacer todo lo que hacía falta, los trenes, muchas cosas que no había nada. Lo hicieron, y ahí se inició la potencia de la industrialización catalana y la vasca. Ya tenían un ambiente industrial importante. Y ahora están, dicen que le chupan la sangre a Cataluña. O sea que es un revoltijo de los políticos que yo te digo que en mala hora, yo me acerqué a ver, hombre, también de a la distancia también ves la porquería que hay en la política. ¿Cómo va a creer la gente en la política? Si lo único que saben hacer es desgracias. Como tiran cohetes con la pólvora ajena, coño, esto sabe de lo cualquiera. El tonto el pueblo, pero para convertir de 2 pesetas, convertirla en un duro, eso no lo hacen. Yo menos en una tierra que mis padres me enseñaron a convertir una peseta en 2, y si me ganaba 5 me podía gastar 3, pero 5 no. Y aquí avionetas, aviones, embajadas por aquí, por allí, y ese dinero ¿quién lo paga? El pueblo. Amigo, que vayan con cuidado, porque se puede organizar un tinglao muy fuerte, ¿eh? Están jugando con fuego y perderán lo que más quieren, que es su puesto de trabajo, porque otra cosa, no somos patriotas. España, decir España no le llena ya el cuerpo a mucha gente, y oyes a los ingleses el himno, a Francia, la France, la Alemania, que están orgullosos de ser alemanes, y aquí parece ser que es un crimen ser español. Emilio, si a los políticos fueran responsables con su patrimonio, con la cárcel, con un montón de cosas, porque aquí muchas veces pasan las cosas y borrón y cuenta nueva, y aquí no ha pasado nada. Sí, aquí no se investiga, aquí muchas veces está... Si eso fuera realidad, lo que tú metes... El patrimonio. El patrimonio del político que se presenta, o pedir tiene que firmar, responsabilidad, claro. Pedir responsabilidad a un arquitecto, a un aparejador, o a cualquier funcionario, bien sea... Bien. En Aruca hay un caso, bueno, uno de tantos. Hay tantos. Hay tantos, pero uno, vamos a decir uno que es el más. En Aruca se acaba de pagar el año pasado, el otro, 800.000 euros, 800.000 euros, porque una arquitecta dijo que un muro tenía que ser de piedra de Aruca. Y el constructor enseña sus planos, que aquí no dice nada de piedra de Aruca. Y esa política, esa funcionaria, cuando vio el sistema, pidió traslado para el cabildo, y no ha pasado nada, pero el pueblo ha pagado 800.000 euros, más sus intereses que está reclamando ahora el constructor. ¿Sabes qué pasa, Emilio? Que no se denuncian la mitad de las cosas porque todo el mundo tiene mucho que callar. Claro. Si tú hablas, cuidadito que yo suelto las marras, ¿eh? Eso me pasaba, saliendo del tema de la política, en la banca igual. Yo era apoderado y era jefe de cartera, y en las comisiones, cuando se llevaba a la comisión, iba yo solo. Digo, ¿esto qué es? Cuando llegaba estaba todo firmado por el director, implementado. No, es que vinieron ayer mandando y le dijeron, no, esto es para discutir aquí y dialogar aquí. Responsabilidad lo que hace falta en la política, mucha responsabilidad a cualquier funcionario o a cualquier político. Claro, porque además si respondieran con su patrimonio y respondieran con la responsabilidad penal que pueden tener y que pueden ir a la cárcel por malversar o por tráfico de influencia, por lo que fuera. Usted por perder puesto político mañana. Que yo oigo hablar al señor Mota y me parece que me está leyendo la mente. Bueno, si alguien ve el programa el próximo día que lo imitan, dirán, ya está otra vez el tartaja ese, el cabrón, me dirán de todo. ¿Qué coño piensa ahora? ¿Qué está buscando? Yo no busco nada. Yo con mis 80 años me he buscado la vida yo por mi cuenta y por mi oficio y mi prestigio como artesano. Y no he buscado nada. Me han buscado a mí, me han llevado a la política. Yo no pedí que me llamaran. Y claro, ¿por qué? Porque he trabajado siempre. Y eso la gente no lo acepta, porque allí no van a trabajar, van a vagabundear. El 80% va a eso. Y si eso fuera realidad, a vivir del cuento. Lo que estás diciendo, José Luis, en la política
No habría nadie. Faltaba concejales. Si tuvieran que responder con su patrimonio. Hacemos una pausa, estamos hablando con Emilio Ramos, Pascual Matos, ex político, y bueno, pues como ven, además se aclara bien, como ven, han quedado bastante desencantados de la política, y en el fondo nos viene a dar la razón a los que pensamos que para ser político hay que tener, bueno, digo que no hay que tener cosas que uno tiene y por eso uno no ha estado nunca ahí metido. Hacemos la pausa, volvemos enseguida. Ahorrador de electricidad Estaminar. Tras muchos años de implantación en Canarias, les ofrecemos la posibilidad de ahorrar de un 10 hasta un 35% del consumo de su factura de electricidad. Tenemos un ahorrador que se adapta a sus necesidades, sea cual sea su tipo de negocio o industria. Muchos ahorradores puede encontrar en el mercado, pero solo Estaminar ha demostrado su eficacia. No deje que los gastos abusivos de electricidad afecten su economía de negocio. Pídanos presupuesto sin compromiso al 921-481-249. Ahorrador de energía Estaminar, la solución a sus problemas de exceso de consumo. Ahorre de un 10 hasta un 35% de su factura de electricidad. Una nueva edición del Festival de Zarzuela de Canarias presentan los amigos canarios de la zarzuela. El Teatro Cuyás será el escenario de estas magnas obras, un magnífico elenco de cantantes que estarán acompañados por la Orquesta Filarmónica de Gran Canaria, la Orquesta Sinfónica de Las Palmas y el Coro del Festival de Zarzuela de Las Palmas de Gran Canaria. Completan un programa musical a la altura que este festival se merece. Tienen una cita inexcusable con el Festival de Zarzuela de Canarias. Venta anticipada en entradas.com o en las propias taquillas del Teatro Cuyás. Más información en Los Amigos Canarios de la Zarzuela. Llegamos al último tiempo de este programa, del enfoque, y estamos hablando de política en general, estamos hablando de cómo se cuecen las habas, sobre todo muchas veces porque el público de a pie no se entera de esas interioridades que hay en el mundo de la política. En este caso hablamos con Pascual Mota y con Emilio Ramos, que han sido concejales del Ayuntamiento de Arucas y del Ayuntamiento de Las Palmas, y bueno, pues han vivido en sus propias carnes lo que en un determinado momento les llevó a entrar en la política, y al ver que lo que ellos pensaban y las ideas que ellos llevaban no iban a poder desarrollarlas, bueno, pues eso les enfrentó a su propio partido y al final los eliminaron de alguna manera para quitárselos de encima. Emilio, ahora de la distancia, ¿te arrepientes de haber estado esos años en política realmente? Realmente arrepentimiento no, porque me he salido de la política, o bien como decía el señor, me han echado la política porque dice que al Partido Popular de Arucas, Emilio Ramos, le resta votos. Lo dicen varios concejales, no lo dice el pueblo. Yo estoy muy satisfecho de haber sido político, de haber cumplido con el pueblo y ascender al pueblo lo que hay. Lo que sí es lo que decían fuera, lo he vivido dentro. Los compañeros son, lo decía el señor Matos antes, hay que cuidarlos a ellos y no al pueblo. Ya. Fatal. No todos los compañeros son iguales, no todos los concejales son iguales, pero la mayoría te van arrastrando al jefe y el jefe ve un momento y dice, esto es lo que hay. ¿Te arrepientes de haber estado en política? No, al contrario, porque yo entré con toda la ilusión del mundo para hacer cosas, lo que fuera. A mí me hubieran mandado a otra concejalía. Entré en 2 distritos, llevaba 2 distritos, y le habían dado deportes a Pepe Luzardo. me da tos. Entonces, pues para no... Yo le dije, bueno, oye,
Yo me preocupo de los deportes y dice, bueno, si tú y yo firmo, vale, pues tú firma. Pero que vengo a referirme de que yo fui a hacer algo por la ciudad que me había acogido, que me dio una situación económica. He sido feliz, soy un hombre muy feliz, y claro, hacía algo que a mí me quería compensar, pero que después vas ahí y ves, te desilusionas porque quizá por mi carácter, tú sabes que yo he sido campeón de esto, campeón de aquello, y quizás soy un poco presuntuoso de mis éxitos y mis cosas. Bueno, todos tenemos que tener algún defecto. Allí me sentía puteado, me sentía que yo con mi quizá categoría o medios o habilidades que tenía para hacer cosas, me quitaban, me despreciaban, me sentí humillado muchas veces, y quizá, a pesar de que me llamaban la voz sin filtros, porque ya ves que yo lo que digo aquí sale por el filtro, o sea que no tengo problemas, pero a veces no he podido tampoco decir lo que hubiera tenido ganas de decir, porque hubiera pasado a mayores. Me quedo con el rimbumbum. Esto no hace nada, ni te llevan a juicios, porque otras cosas también puedo decir. Pero ya te podrían llevar, ¿no? A lo mejor me llamaban a la puerta. Y seguramente quien menos tenía que llamarme. Claro. Emilio, analizando bueno, pues tu corta etapa como político, porque incluso has sido dirigente deportivo, me imagino que con el deporte más agradecido que la política. Mucho más agradecido. O sea, además posiblemente pueda volver al deporte, y creo que a la política no creo que vuelvas más en principio. No lo sé. No lo sabes nunca. En la vida nunca se puede decir está bueno, no veré. Pueden cambiar muchas cosas, pero volver a la política con los mismos excompañeros que tenía, si se le puede llamar excompañero, desde luego que no. Por servir al pueblo sí, me gusta trabajar, todavía me considero que tengo ganas de trabajar, que tengo ganas, pero lo que no tengo ganas es que compañeros y hombres y mujeres hechas declaren puñaladas por la espalda. Decía que, además lo comentaba Pascual, digo, después de esa perspectiva como político, como otra historia, ahora mismo como está la situación, Pascual decía que se puede montar. La gente llega a un momento de desesperación, estamos ahora mismo con un paro más de un 36%, pequeña y mediana empresa cerrando, más gente al paro, menos consumo. ¿Esto puede llevar a alguna historia? Yo creo que sí. Esto no puede seguir tal como va. Esto tiene que tener un freno, un paro, algo tiene que pasar. No podemos seguir porque ahora mismo ya los que tenían paro se le están acabando el paro, esas personas tienen una familia, dígame que tire la primera piedra el que no tiene una hipoteca, ya vemos diariamente por televisión la cantidad de casas que se quedan los bancos. ¿Qué hacemos? Es que no hay trabajo. No hay, ni tampoco veo yo a alguien que diga, bueno, vamos a iniciar, vamos a hacer esto, a ver por dónde podemos salir. Pero en algún momento había dinero de Europa sí. Para formación profesional. Yo me cansé de escribir en la prensa artículos sobre la formación profesional, que es un tema que siempre me ha gustado mucho, y el dinero a sindicatos y a otras cosas sí. Se repartían como socialmente se repartía el dinero, haciendo cursos, con todos mis respetos, al macramé, al barro, pero que no eran materias culturales perfectamente, pero no para competir industrialmente en el mercado. Entonces, ¿qué pasa? Que ese dinero voló millones y millones y millones. Algunos cogerían la dirección equivocada, otros lo empleaban en cursos que daba. Yo tenía un artículo que ponía cursos de formación o de entretenimiento, porque esa gente terminaba el curso y se daba cuenta que eso no les servía para nada, pero los intermediarios habían cobrado. Y hoy sí, hay mucha gente para sacos, para levantar bloques y cosas, pero para dar una formación en algún oficio
porque en Alemania la formación profesional está para oficios. No hace falta ser arquitecto o ser médico o abogado para tener un puesto digno en la sociedad. Todos los oficios con un buen nivel profesional tienes colocación y tienes trabajo. Lo que pasa es que hay que ser bueno. Y lo único que hay que ser, yo siempre digo que hay mucha gente que nace con condiciones de campeón. Mucha gente. Pero si no te entrenas, mi niño... ¿Ustedes ven solución ahora bajo la experiencia política que han tenido? ¿Hay solución para esta crisis? Estamos llegando al final. La verdad que No se te ocurre nada. tal como está. Tú que eres un hombre de números, no se te ocurre nada. Las máquinas están gastadas, sin ideas, y los que las pueden poner en marcha les da lo mismo. Porque ya tienen su cajón cubierto. Pero bueno, podemos decir a los telespectadores que puede haber alguna solución a toda esta crisis. A toda Puede esta... haberla, la hay, pero haciendo lo que no hacen. Hay otros medios, quizá más duros, pero la gente se amorraría al caballo por muy duro, aunque diera coces, pero si vieran que se puede domar, la gente se arriesga. Lo que no se mete contra la pared, ni de cara a la pared, esperando que le den por detrás. La palabra lo ha dicho. La palabra lo ha dicho, bueno, hay que decir, lo que está claro La es que... experiencia también es un grado, porque el señor Mota se Ya ve tiene que su- habla con... su- No, yo empecé a los 13 años. No, ya. Yo también empecé a trabajar a los 12 años. Pero Y hoy no en me ha día- dolido nunca. Hoy en día, ¿ves? ¿Qué juventud tenemos? ¿Qué cimientos tenemos de la juventud? Si hoy cualquier muchacho vaya a trabajar, lo primero que pregunta, ¿cuánto va a ganar? En parte por culpa de los padres. Eso sí, también. Damos fácilmente lo que nosotros no teníamos y queremos que nuestros hijos lo tengan. Muy cierto. Y se ha pagado caro Ahí también estoy al esto. 100% con usted. Yo me quejaba mucho de mis padres, que me llevaban así, pero amigo, yo solucionaba lo que quería, pero ¿con qué? Con la mente. Con esto y trabajando. Es cierto. Y así, y hoy en día, antes me quejaba, pero hoy en día se lo agradezco muchísimo. Eso de dar las cosas así alegremente como salía, no se valora. Lo que no cuesta no se valora. No se valora. Bien, bueno, pues ha quedado claro la postura de los dos invitados de esta noche, es decir, sobre todo porque, bueno, ellos han sido políticos durante una época, han vivido esa vida, no se arrepienten de haber estado en la política, pero sí es verdad que se han desilusionado porque llevaban unas ideas y en un determinado momento no pudieron ejercitarlas porque chocaban contra las ideas del propio partido. Es decir, que bueno, que el partido son las personas y son los que ponen las directrices, y yo no entiendo esta historia, y al final es verdad que el que tiene unas ideas claras y sobre todo, bueno, pues que quiere desarrollarlas y que va con la idea de ayudar a la sociedad, al final termina amargado y se termina marchando. Y perdona que te diga que no hice caso a 2 o 3 amigos empresarios de altura que me decían: Pascual, ¿dónde te metes? No te metas, no te metas, no te metas. Ellos sabían mejor ¿Dónde iba a ser dónde la me iba a cosa? meter. Pues se nos ha acabado el tiempo, señores. Hemos terminado con el enfoque por hoy. Emilio Ramos, buen amigo también de esta casa, igual que Pascual Mota, ex concejal, ex directivo de la Federación de Motonáutica. Bueno, pues gracias por estar aquí, desearte lo mejor, incluso en esa vuelta al deporte, que sí estoy seguro que a lo mejor posiblemente te veamos, y que bueno, pues que todo te vaya bien. Yo gracias a ti, gracias al programa este, que te acuerdas de uno de vez en cuando. Hombre, claro que sí. Entonces, pues, sí. Pues, muy buenas noches. Y seguiremos acordando. Y aquí estoy. Gracias, Emilio. Pascual Mota, ex concejal de deporte del Ayuntamiento de Las Palmas, lo mismo. Bueno, pues que... Yo como tengo el sueldo cada mes de aquí, ¿eh? Sí, ya vas cubierto. Lo bueno de esta gente, de estos invitados, que como les pagamos cuando salen, ya van tranquilos. Cuidado, y paga bien, ¿eh? Y pago bien, Y exacto. pagan bien. Que quede en acta. Hombre, yo creo que el chiste ha sido bueno, pero no se lo traga ni un cucurulu de 4U, porque esta casa también está pasando por esas penurias económicas. Y bueno, bastante es con que salgamos adelante, tenemos mucha ilusión y muchas ganas, y sobre todo que somos independientes. Que lo bueno es que aquí los invitados pueden hablar, cada uno responsable de sus declaraciones, pero pueden hablar lo que quieren, y yo creo que es importante.
Pascual Mota, gracias por estar aquí, desearte lo mejor en esos 80 años que vas a cumplir y que los cumplas de esa forma, que así quisiera yo que me dieran un... Gracias a mi madre. Sí, pero además que de esa forma y con esa salud que tiene Pascual. Señores, hemos terminado, como siempre, con buen humor, con muchas ganas de informar, y en este caso queríamos tener la perspectiva de unas personas que se han metido en política y que han salido desencantados de la política, que en el fondo es lo que la mayoría pensamos acerca de ese tema. Gracias, les espero, como no, la semana que viene. Hasta siempre.